Hay verdades que no llegan como caricias, llegan como sacudidas, porque no vienen a tranquilizarte, vienen a despertarte. Y una de ellas es esta: muchas de las heridas que hoy cargas no te las causó la maldad de otros, te las causó tu incapacidad de ponerte límites. No fue el mundo el que te rompió, fue tu necesidad de agradar, tu miedo a decir no, tu costumbre de ser tan bueno que te olvidaste de ser justo contigo mismo. Nos enseñaron a creer que la bondad siempre es premiada, que aguantar es madurar, que callar es sabiduría y que sacrificarte te hace valioso. Pero nadie te explicó que cuando eres bueno sin inteligencia, te conviertes en terreno fértil para el abuso, en refugio de quienes no quieren responsabilizarse, en soporte de vidas que no están dispuestas a sostener la tuya. Hoy no vengo a decirte que dejes de ser buena persona, vengo a decirte que despiertes, que entiendas que tu bondad necesita dirección, criterio y carácter, porque cuando un hombre aprende a respetarse, el mundo no tiene otra opción más que hacerlo también. La bondad sin criterio no es virtud, es vulnerabilidad, y lo aprendí no leyendo libros, sino sangrando expectativas. Durante años creí que ser bueno era aguantar, que ser comprensivo era callar, que amar era quedarme incluso cuando algo dentro de mí gritaba que me estaba perdiendo. Yo también fui ese hombre que decía sí cuando quería decir no, que ayudaba aunque estuviera cansado, que justificaba faltas de respeto porque pensaba que así se demostraba madurez. Nadie me dijo que cuando eres bueno sin conciencia no te vuelves noble, te vuelves predecible, y el mundo no siempre cuida lo que es predecible. Hay personas que no necesitan tu amor, necesitan tu límite, pero si nunca se los muestras, aprenden a usarte como se usa una herramienta hasta que se gasta y se reemplaza. No fue maldad lo que más me hirió, fue mi propia incapacidad de elegir mejor a quién le entregaba mi energía. Porque cuando das sin filtro, cuando perdonas sin responsabilidad, cuando ayudas sin respeto, no estás practicando bondad, estás practicando abandono propio. Y el abandono propio siempre pasa factura. Se cobra en cansancio, en resentimiento silencioso, en noches donde te preguntas por qué das tanto y recibes tan poco. La bondad real no te deja vacío, te expande, pero solo cuando nace de un lugar firme. Aprendí que no todo el que recibe merece, que no todo el que pide necesita, y que no todo el que se queda lo hace por amor. Muchas veces se quedan por comodidad. Y cuando entendí eso, algo cambió. Dejé de explicarme tanto. Dejé de salvar a quien no quería salvarse. Dejé de confundir empatía con sacrificio constante. Porque hay una diferencia enorme entre ser bueno y ser ingenuo, entre amar y permitir, entre comprender y justificar. La vida no te pide que seas duro, te pide que seas claro. No te pide que te cierres, te pide que te cuides. La verdadera bondad tiene columna vertebral, sabe retirarse, sabe decir hasta aquí, sabe elegir. Cuando eres bueno con criterio no pierdes humanidad, recuperas dignidad. Empiezas a notar que algunas personas se incomodan, no porque hayas cambiado, sino porque ya no pueden cruzar límites que antes no defendías. Y aunque duele ver irse a quienes solo estaban mientras dabas de más, duele más quedarte donde te usas como moneda de cambio. Hoy sé que ser bueno sin criterio no me hacía mejor persona, me hacía una persona cansada, y entendí que no vine a este mundo a desgastarme para que otros estén cómodos. Vine a vivir con integridad, con conciencia y con respeto propio. Porque la bondad sin dirección es herida, pero la bondad con carácter es poder. Durante mucho tiempo pensé que el respeto se ganaba dando más, estando siempre, resolviendo todo, cargando lo que no me tocaba. Creía que si demostraba lealtad absoluta, paciencia infinita y disponibilidad constante, las personas entenderían mi valor. Pero la vida me enseñó algo distinto y lo hizo sin suavidad. Nadie te respeta por cuánto te sacrificas, te respetan por lo que no estás dispuesto a tolerar. Yo lo aprendí cuando empecé a notar que mientras más daba, menos me cuidaban. Mientras más explicaba, menos me escuchaban. Mientras más me esforzaba por sostener vínculos, más se relajaban otros a costa mía. No era falta de amor, era exceso de permiso. Porque cada vez que permites una falta de respeto para evitar un conflicto, estás entrenando a los demás a tratarte desde ese lugar.
Recuerdo una etapa de mi vida en la que siempre estaba disponible, aunque estuviera cansado, aunque estuviera roto por dentro. Ayudaba, escuchaba, acompañaba, y cuando necesité apoyo solo hubo silencio. Ese día entendí que no era indispensable, era conveniente. El respeto no nace del esfuerzo unilateral, nace del límite claro. Cuando empiezas a decir no, algo incómodo ocurre, algunas personas se sorprenden, otras se molestan y otras se van, y eso revela la verdad. Quien solo te valoraba por lo que dabas, no sabe relacionarse con tu firmeza. Poner límites no te hace egoísta, te hace legible. Le dice al mundo cómo tratarte sin necesidad de discursos largos. El respeto no se ruega, se establece. Yo también sentí culpa al empezar a protegerme. Pensé que estaba cambiando, que estaba fallando, pero lo que realmente estaba haciendo era dejar de fallarme a mí. Porque permitirlo todo no es bondad, es miedo a perder, miedo a quedar solo, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Y desde el miedo no se construye respeto, se construye dependencia. Cuando dejas de permitir lo que te hiere, algo poderoso sucede. Tu presencia se vuelve sólida. Ya no necesitas levantar la voz. Ya no necesitas justificarte. Tu silencio empieza a pesar más que tus explicaciones. Algunos se ajustan, otros se alejan, y ambos movimientos son necesarios. El respeto auténtico aparece cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier aprobación. Nadie puede respetarte si tú no te respetas primero, y el día que lo haces, el mundo cambia su forma de mirarte. Aprendí que el límite no rompe relaciones sanas, la revela, porque quien te quiere no negocia tu dignidad. Cuando entiendes esto, caminas distinto, hablas distinto y eliges distinto. Ya no te mueves por miedo, te mueves por coherencia. Y esa coherencia, aunque silenciosa, termina enseñándole al mundo cómo debe tratarte siempre. Ahí descubres que el respeto no se exige, se practica primero en silencio interno, todos los días, sin gritos, sin amenazas, sin explicaciones eternas, solo con actos firmes, repetidos. El día que dejas de permitir lo que te rompe, comienzas a construir el respeto que siempre te debieron desde adentro hacia afuera, con calma, firme y dignidad, sin pedir permiso. Decir sí a todos es decirte no a ti mismo, y esa frase no la entendí hasta que me vi agotado, vacío y preguntándome en qué momento mi vida se llenó de compromisos que no me representaban. Durante mucho tiempo creí que decir sí era una prueba de amor, de compromiso, de madurez. Decía sí para no decepcionar, sí para no quedar mal, sí para no perder un lugar, una relación, una oportunidad. Y sin darme cuenta, cada sí que regalaba era un no silencioso a mi descanso, a mi intuición, a mi verdad. Yo también fui ese hombre que aceptaba reuniones cuando necesitaba silencio, que ofrecía ayuda cuando estaba al límite, que postergaba sus propios sueños porque alguien más necesitaba algo urgente. Nadie me obligaba. Era yo mismo quien se empujaba, porque creía que ser indispensable me hacía valioso. Pero llega un punto en el que el cuerpo y el alma pasan factura. Empiezas a vivir con prisa, con irritación, con una sensación constante de estar llegando tarde a tu propia vida. Y ahí descubres algo incómodo. Nadie te pidió que te abandonaras, fuiste tú quien eligió hacerlo por miedo a no ser suficiente. Cada sí automático nace del miedo, miedo a perder aprobación, miedo a incomodar, miedo a que te olviden, pero ese miedo te convierte en alguien disponible para todos menos para sí mismo. Recuerdo momentos en los que mi agenda estaba llena y mi corazón vacío. Hacía mucho, pero me sentía poco. Y entendí que no estaba cansado por trabajar, estaba cansado por traicionarme. Porque decir sí cuando tu interior dice no es una forma elegante de violencia interna. No deja marcas visibles, pero te desgasta lentamente. Cuando empiezas a decir no, aparece la culpa, esa voz que te dice que estás cambiando, que te estás volviendo egoísta, pero no es egoísmo, es honestidad tardía. Aprender a decir no no te quita amor, te devuelve presencia, te permite estar completo cuando eliges estar, no resentido por obligación. Descubrí que quien se ofende por un no nunca respetó mis límites, solo disfrutaba mi disponibilidad. Y eso duele.
pero también aclara. Decir no es un acto de respeto propio, es reconocer que tu energía es limitada y tu vida también. Cada no bien dicho es un sí a tu salud, a tu enfoque, a tu paz. No naciste para ser agenda de otros, naciste para ser dueño de tu tiempo. Cuando empiezas a elegir con conciencia, recuperas algo esencial, tu voz interna. Y cuando te escuchas, dejas de vivir reaccionando. Decir sí a todos te fragmenta. Decir no a tiempo te integra. Y el día que eliges respetarte, tu vida empieza a ordenarse desde adentro con una calma firme que ya no se negocia. No todos los que reciben tu ayuda merecen tu lealtad, y eso es algo que la vida me enseñó con la dureza suficiente para que nunca lo olvide. Durante años creí que si entregaba mi tiempo, mis recursos, mi energía, mi paciencia, las personas a mi alrededor entenderían que mi compromiso era genuino, que mi bondad era un valor que debía corresponderse. Pero pronto descubrí que algunas personas no buscan reciprocidad, buscan comodidad. Buscan a alguien que sostenga su mundo mientras ellos solo ocupan un lugar cómodo, sin responsabilidad, sin intención de crecer, sin conciencia de lo que reciben. Recuerdo claramente situaciones donde puse todo de mí, donde fui el hombro, el apoyo, el consejo, la guía, y al final lo que recibí no fue gratitud, no fue respeto, no fue un reflejo de la conexión que yo creía construir. Fue silencio, fue indiferencia, fue abandono, y en ese momento entendí algo crucial. No todos los que se benefician de ti merecen permanecer a tu lado. La lealtad no es automática, no se compra ni se exige, se gana con respeto, con reciprocidad, con integridad. Dar sin medida a quien no reconoce ni valora tu esfuerzo es un acto de autoexposición, de vulnerabilidad, que no aporta, solo desgasta. Yo aprendí a discernir, a observar, a leer las intenciones detrás de los gestos. Aprendí que la bondad sin conciencia puede convertirse en abuso, que ayudar no es sinónimo de permitir que te usen, que el amor y la empatía deben ir acompañados de criterio. Cuando uno empieza a entender esto, algo dentro cambia. Empiezas a notar quién está a tu lado por elección y quién está por conveniencia. Y no se trata de juzgar, se trata de reconocer la realidad y actuar desde ella. Aprendí a decir no cuando el contexto lo pedía, a poner límites cuando la dinámica se volvía tóxica, a retirarme sin culpa cuando la relación solo drenaba y no sumaba. No fue fácil. Al principio sentí remordimiento. Esa sensación incómoda de que estaba siendo injusto, de que debía más de lo que me correspondía. Pero con el tiempo comprendí que el mayor acto de lealtad no es hacia otros, sino hacia uno mismo. Que mi integridad y mi energía son el recurso más valioso que tengo y que malgastarlos en quienes no lo respetan es traicionarme. Cada vez que aprendí a dar con conciencia, cada vez que decidí sostener solo lo que merecía ser sostenido, recuperé poder, claridad y paz. Y entonces entendí que no se trata de dejar de ser generoso, se trata de aprender a elegir dónde, cómo y con quién serlo, porque la lealtad que no es recíproca termina siendo una cárcel silenciosa. Y yo no nací para encarcelarme por la comodidad de otros. Poner límites no te vuelve frío, te vuelve consciente. Y esto es algo que aprendí no en teoría, sino en carne propia. Durante años confundí la firmeza con dureza, el cuidado con indiferencia y la protección con egoísmo. Creía que ser amable y accesible era sinónimo de ser bueno, que decir sí a todo era ser generoso y que ceder frente a cualquier exigencia era señal de madurez. Pero la vida me enseñó una y otra vez que cuando no pones límites claros, permites que otros crucen líneas que no deberían, que abusen de tu tiempo, de tu energía y de tu corazón. Recuerdo momentos en los que dejaba que la gente me interrumpiera, me exigiera, me obligara a estar presente incluso cuando mi cuerpo y mi mente pedían descanso. Pensaba que al ceder estaba demostrando amor, comprensión y compromiso, pero en realidad me estaba demostrando a mí mismo abandono. Había una voz interna que me gritaba que debía parar, que debía decir no, que debía proteger mi espacio, pero la silenciaba porque no quería incomodar, no quería perder aprobación, no quería sentirme culpable. Con el tiempo entendí que cada vez que no decía no, estaba enseñando a otros que mi energía es infinita, que mi presencia es gratuita y que mis límites son opcionales.
Esa enseñanza, aunque inconsciente, trae consecuencias silenciosas pero devastadoras: desgaste, resentimiento, desconexión conmigo mismo. Cuando finalmente decidí poner límites, al principio sentí miedo, culpa y hasta confusión. Algunos se molestaron, otros se alejaron y yo dudé de si estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo comprendí que la incomodidad de otros nunca puede ser más importante que la claridad de uno mismo. Poner límites no te aleja de la humanidad, te acerca a la autenticidad. Te permite ser generoso sin agotarte, estar presente sin perderte, amar sin traicionarte. Es un acto de conciencia, de respeto hacia ti y hacia los demás, porque establece un marco donde las relaciones pueden crecer desde la reciprocidad y no desde la explotación. Aprendí que los límites bien establecidos no cierran puertas, revelan quién realmente merece estar cerca. Revelan a quienes respetan tu espacio y tu energía y despiden a quienes solo buscaban aprovecharse de tu disponibilidad. Es un proceso que transforma desde adentro. Tu mirada se vuelve más clara, tus decisiones más firmes, tu corazón más ligero. No hay frialdad en quien protege su paz, hay sabiduría. No hay egoísmo en quien prioriza su integridad, hay respeto. La verdadera fuerza se demuestra cuando puedes decir no sin miedo y decir sí desde la libertad de tu elección. La vida se vuelve más auténtica, más plena, más honesta cuando aprendes que poner límites es un acto de conciencia y no de rechazo. Y esa conciencia es el cimiento de cualquier relación saludable y de una vida en paz contigo mismo. La culpa aparece cuando rompes un patrón, no cuando haces algo mal, y eso es algo que la vida me enseñó con paciencia y dureza. Durante años viví atrapado en hábitos que no eran míos, en expectativas que sentía que debía cumplir, en relaciones donde la lógica de la entrega constante parecía la norma. Me entrené a mí mismo a ceder siempre, a estar disponible siempre, a perdonar sin cuestionar, y por mucho tiempo creí que eso era lo correcto. Pero hubo un día en que decidí que ya no podía seguir así, que necesitaba poner un límite, decir un no, priorizar mi paz. Fue entonces cuando apareció la culpa, esa sensación profunda que te dice que estás haciendo algo indebido, que estás fallando, que estás traicionando a alguien. Y en ese momento pensé, ¿qué estoy haciendo mal? Pero no estaba haciendo nada mal. Estaba rompiendo un patrón que llevaba años sosteniendo, un patrón de autoabandono disfrazado de generosidad, un patrón donde mi valor dependía de cuán disponible era para los demás. Recuerdo claramente un momento en que decidí no asistir a una reunión que me drenaba emocionalmente. Sentí culpa intensa, como si estuviera fallando a todos, como si mi ausencia fuera un acto egoísta. Pero esa misma decisión me permitió descansar, reflexionar y reconectarme conmigo mismo. Comprendí que la culpa no era un indicador moral, sino un eco de hábitos antiguos que ya no servían. La culpa surge porque tu mente está acostumbrada a moverse dentro de límites que otros definieron, no dentro de tus necesidades reales. Cada vez que rompes ese patrón, que eliges actuar desde tu conciencia y no desde la costumbre, aparece la culpa como un fantasma del pasado que intenta mantenerte en lo conocido, aunque te destruya por dentro. Aprendí que sentir culpa no significa que estés haciendo algo malo, significa que estás creciendo, que estás evolucionando, que estás reconstruyendo tus reglas internas. Es un recordatorio de que estás despertando y que el mundo, acostumbrado a tu disponibilidad constante, todavía no sabe cómo reaccionar ante tu nueva firmeza. Y cuanto más consciente te vuelves de esto, más ligero te sientes al tomar decisiones que antes habrías evitado. La culpa es temporal, la integridad es permanente. Yo también sentí que al decir no, al poner límites, al proteger mi tiempo y mi energía, estaba traicionando, pero en realidad estaba practicando la lealtad más grande, la lealtad hacia mí mismo. La vida nos pone frente a la disyuntiva entre comodidad y crecimiento, y la culpa es el precio de salir de la comodidad. No te detengas ante ella, obsérvala, entiéndela y sigue avanzando, porque cada vez que rompes un patrón que te limitaba, cada vez que eliges tu bienestar sobre la expectativa de otros, te acercas más a la libertad y a la vida que realmente mereces. La culpa no es señal de error, es señal de transformación. Quien se aleja cuando te respetas nunca te respetó de verdad, y eso es algo que se aprende con el tiempo y con el corazón abierto a la honestidad. Durante mucho tiempo creí que mantener a todos cerca, ceder en exceso, justificar faltas y sostener relaciones que me drenaban era señal de compromiso, de amor, de lealtad.
Pensaba que si me mantenía presente, si ayudaba, si perdonaba, todos permanecerían a mi lado. Pero la vida me enseñó que hay una línea invisible entre respeto y conveniencia, y que muchos solo permanecen mientras se benefician de tu disponibilidad. Recuerdo momentos específicos en los que extendí mi mano, entregué tiempo, energía y confianza a personas que en apariencia parecían corresponder, pero que en cuanto comencé a decir no, a establecer límites, a priorizar mi paz, comenzaron a alejarse. Al principio duele profundo, porque sentimos que hemos fallado o que hemos perdido algo valioso. Pero el dolor es el espejo de la verdad. Sí se van cuando comienzas a respetarte. Nunca estuvieron allí por quien eres, sino por lo que dabas sin medida. Es un despertar difícil, porque uno ha invertido emociones, momentos, esfuerzos y cree que todo eso generó un vínculo auténtico. Pero la autenticidad de un vínculo no se prueba en la comodidad, sino en la reacción frente a tu firmeza. Cuando empecé a observar mis relaciones bajo esta luz, comprendí que quien realmente te respeta no se molesta por tus límites, no se incomoda por tu claridad, no desaparece ante tu integridad. Al contrario, se ajusta, se esfuerza, se mantiene cerca con respeto porque entiende que tu presencia es valiosa y no negociable. Yo también experimenté la culpa al notar que algunos se alejaban. Sentía que estaba siendo injusto, que debía dar más, que debía explicarme. Pero con el tiempo entendí que la culpa no estaba del lado de mi decisión, estaba del lado de la expectativa de otros sobre mi sacrificio. Quien se aleja cuando empiezas a proteger tu paz y a priorizar tu dignidad, nunca valoró tu esencia. Solo disfrutaba de tu disponibilidad. Y ahí surge una de las lecciones más importantes de la vida. Dejar ir no es perder, es limpiar, es abrir espacio para quienes realmente quieren estar a tu lado, para quienes se comprometen desde la libertad y no desde la necesidad de que siempre estés disponible. Cada relación que sobrevive a tus límites, a tu claridad y a tu respeto propio se vuelve más genuina, más fuerte, más auténtica. Aprendí que soltar no es rendirse, es reconocer la verdad, que la verdadera cercanía no se prueba en la sumisión, sino en la reciprocidad consciente. Y cuando aceptas esto, tu vida empieza a alinearse con quienes merecen tu presencia, y todo lo que queda atrás, aunque duela, termina siendo un regalo de claridad. Quien se aleja cuando te respetas nunca te respetó de verdad. Tu energía es limitada y tu paz no es negociable. Y aprenderlo no es fácil, porque durante años vivimos creyendo que podemos estar disponibles para todos, que podemos cargar con todo, que nuestra presencia es infinita. Yo también viví así. Creía que cuanto más daba, más valioso era, que si sacrificaba mis horas, mis emociones y mi tranquilidad, estaba cumpliendo con un deber de amor y compromiso. Pero la realidad me golpeó con fuerza. Me encontré agotado, desconectado de mí mismo, con la sensación de que todo lo que ofrecía se evaporaba sin reciprocidad. Fue entonces cuando comprendí que nuestra energía no es un recurso inagotable. Cada momento, cada emoción, cada pensamiento que damos a otros disminuye la reserva que necesitamos para sostenernos. Aprendí que la paz no se construye cediendo a todo, ni dejando que otros crucen nuestros límites, ni justificando lo injustificable por miedo a incomodar. Recuerdo una época en la que me involucraba en cada problema ajeno, atendía cada llamado, estaba disponible sin filtros, y aunque parecía que estaba haciendo el bien, en realidad me estaba desmoronando desde adentro. Me despertaba cansado emocionalmente, con ansiedad, con frustración, preguntándome por qué ayudaba tanto y me sentía tan vacío. Ahí fue cuando entendí, nuestra paz es un bien sagrado, no es negociable, porque cuando la entregamos, permitimos que el mundo dicte nuestro bienestar y eso nos hace vulnerables. Decidí entonces establecer límites claros, decidir dónde pongo mi atención, a quién dedico mis horas, qué problemas merecen mi intervención y cuáles no. Y aunque al principio eso genera culpa, incomodidad o malestar en otros, pronto descubres algo liberador. La vida cambia cuando respetas tu energía. Las personas que realmente importan no se alejan. Quienes se alejan estaban acostumbradas a aprovechar tu disponibilidad, no a compartir tu esencia.
Aprendí a decir no sin miedo, a priorizar mi descanso sin sentir culpa, a desconectarme de lo que me roba tiempo y emoción. Cada decisión consciente de proteger mi energía me acercaba más a mí mismo, me hacía más fuerte, más claro, más íntegro. Nuestra energía no solo sostiene nuestras acciones, sostiene nuestra presencia, nuestra creatividad, nuestras relaciones auténticas. Cuando la cuidamos, podemos entregar sin agotarnos, podemos amar sin traicionarnos, podemos vivir sin sentirnos víctimas de expectativas ajenas. Cada vez que permites que otros crucen tus límites, estás cediendo tu poder, tu equilibrio y tu paz. Y el aprendizaje más importante que tuve es que no es egoísmo decir que no, no es frialdad priorizar tu bienestar, no es debilidad retirarte de situaciones que drenan tu energía, es sabiduría. Es responsabilidad contigo mismo. Porque la vida que queremos construir, las relaciones que queremos sostener y los sueños que queremos alcanzar dependen de nuestra capacidad de cuidar nuestro interior. Tu energía es limitada y tu paz no es negociable. No estás aquí para agradar, estás aquí para ser íntegro, y entender esto cambió mi forma de vivir y de relacionarme con el mundo. Durante años creí que mi valor dependía de lo que otros pensaban de mí, de la aprobación que podía recibir, de la sonrisa que podía provocar, del aplauso que podía generar. Creía que ceder, que justificar, que soportar y que dar siempre era sinónimo de ser una buena persona. Y con cada esfuerzo por agradar, fui perdiendo pedazos de mí mismo que no volví a recuperar. Me sentí atrapado en expectativas ajenas, viviendo una vida diseñada por la necesidad de aprobación, por el miedo a desagradar, por la ilusión de que si complacía lo suficiente, finalmente sería amado. Pero la vida, con sus lecciones silenciosas, me mostró algo que nadie me enseñó con claridad. Agradar no construye carácter, no genera respeto, no da paz. La integridad sí. La integridad no es negociable, no depende de la opinión del otro, no se mide por aplausos o reconocimientos. Es un compromiso silencioso y firme contigo mismo, con tus valores, con tu esencia. Recuerdo momentos en los que tuve que decir no a situaciones, a personas, incluso oportunidades, y sentí miedo, culpa, la incomodidad de que otros me juzgaran. Pero en esos momentos, cada vez que elegí actuar desde la coherencia con mis principios, descubrí una libertad que nunca antes había experimentado. La gente que realmente importa no se aleja porque respetas tus valores. Quienes se alejan nunca te apreciaron por quién eres, sino por lo que podían extraer de ti. Aprendí que decir la verdad aunque incomode, no justificarme por mis decisiones, priorizar mi paz sobre la necesidad de agradar, me acercaba a la versión más auténtica de mí mismo. Cada decisión tomada desde la integridad refuerza tu carácter, tu claridad y tu poder personal. La integridad no es solo ética, es energía, es fuerza, es la base sobre la que se sostienen relaciones genuinas, proyectos sólidos y una vida con propósito. Aprendí que agradar es un camino hacia el desgaste, mientras que ser íntegro es un camino hacia la libertad. No significa ser rígido ni insensible, significa ser consciente de quién eres, de qué representas y de qué estás dispuesto a permitir en tu vida. Cada vez que eliges integridad sobre complacencia, tu vida se ordena, tu mente se despeja y tu corazón se fortalece. Aprendes a priorizar lo que realmente importa, a escuchar tu voz interna, a caminar con coherencia sin dejar que el ruido externo dicte tu rumbo. No estás aquí para agradar, estás aquí para ser íntegro. Y cuando abrazas esto, descubres que la aprobación que realmente necesitas siempre viene desde adentro. Cuando dejas de ser tan bueno, recuperas tu poder personal, y esa frase no es solo un consejo, es una verdad que se descubre con la experiencia y con la valentía de mirar dentro de uno mismo. Durante mucho tiempo creí que ser bueno significaba estar disponible para todos, ceder sin cuestionar, ayudar incluso cuando no me sentía capaz, perdonar una vez más aunque ya estuviera dolido. Creía que mi valor estaba en mi capacidad de dar sin medida y de sostener a otros, y mientras más lo hacía, menos me encontraba a mí mismo. Hubo momentos en los que me sentía agotado, desconectado de mis emociones, frustrado con la vida y con las personas, preguntándome por qué. A pesar de todo lo que ofrecía, seguía sintiéndome vacío. Fue entonces cuando comprendí que la bondad sin criterio es una forma de autoabandono,
que mientras más daba sin filtros, más entregaba mi energía, mi tiempo y mi esencia, y menos poder tenía sobre mi propia vida. Aprendí que recuperar el poder personal no significa dejar de ser generoso, significa aprender a elegir con conciencia dónde, cuándo y con quién invertir tu bondad. Significa entender que tu energía no es infinita y que tu paz es un recurso que no puedes regalar indiscriminadamente. Recuerdo un episodio en el que una amistad cercana siempre acudía a mí solo en momentos de necesidad, pero desaparecía cuando yo necesitaba apoyo o comprensión. Durante años justificaba su comportamiento pensando que mi bondad debía ser constante e incondicional, hasta que un día dije, basta. No fue un acto de frialdad ni de egoísmo, fue un acto de respeto conmigo mismo. Y en ese momento algo cambió internamente. Sentí que mi vida volvía a mí, que mi tiempo y mi energía recuperaban valor, que mi presencia ya no era una extensión de otros, sino un espacio que decidía cuidar y proteger. Al establecer límites claros, al dejar de complacer por miedo o por costumbre, descubrí que no estaba perdiendo, estaba ganando algo mucho más valioso: autoridad sobre mi propia vida. Recuperar el poder personal significa dejar de vivir reaccionando a las expectativas de otros y empezar a actuar desde tu propia conciencia, desde tu integridad, desde tu respeto propio. Significa aprender a decir no sin culpa, a priorizar lo que te nutre y a soltar lo que te drena, a construir relaciones que se basen en reciprocidad y no en dependencia. Y cuando haces esto, la vida cambia. Tu energía se vuelve clara, tu mente se despeja, tus decisiones adquieren firmeza y la presencia que ofreces deja de ser pasiva para convertirse en poderosa. Cuando dejas de ser tan bueno, no pierdes humanidad, ganas fuerza, no pierdes empatía, ganas claridad, no pierdes amor, ganas respeto. Recuperar tu poder personal es el primer paso para construir una vida plena, auténtica y libre. Y ahora, mientras llegamos al cierre de todo lo que hemos explorado juntos, quiero que escuches esto con toda tu atención, porque no es algo que se dice por decir. Tu vida cambia cuando decides que ya no serás rehén de tu propia bondad mal dirigida. Porque durante demasiado tiempo nos enseñaron que estar disponibles, ceder, agradar, callar y perdonar sin medida era la definición de ser buena persona. Nos hicieron creer que el sacrificio constante era nobleza, que la paciencia infinita era fuerza, que la complacencia eterna era amor. Y aquí estamos, después de años de dar sin medida, con la sensación de estar agotados, de sentirnos usados, de preguntarnos por qué, a pesar de todo, no recibimos lo que esperábamos. Pero déjame decirte algo que nadie te enseñó. Todo ese desgaste, todo ese dolor, toda esa confusión no fue en vano. Fue el entrenamiento que necesitabas para despertar. Fue la preparación para que entendieras que tu energía no es infinita, que tu paz no es negociable, que tu bondad sin criterio es una vulnerabilidad, no una virtud. Hoy estás frente a un punto de inflexión. Hoy puedes elegir recuperar tu poder personal. Hoy puedes entender que decir no no es egoísmo, que poner límites no te hace frío, que priorizar tu bienestar no es traición, que amar con conciencia no es debilidad. Cada decisión que tomes desde ahora, cada acción que nazca de tu integridad, cada límite que establezcas es un acto de respeto contigo mismo y con la vida. Porque la vida no recompensa a quienes se sacrifican sin conciencia, sino a quienes viven con claridad, con firmeza, con propósito. Es el momento de dejar de lado la culpa que nace de romper patrones antiguos, de soltar la necesidad de agradar, de dejar de sostener relaciones que solo existían mientras eras útil. Es el momento de reconstruir tu valor desde dentro, de reconocer que tu presencia es un privilegio, no un derecho que otros pueden exigir. Y cuando haces esto, algo extraordinario ocurre. Tu vida empieza a alinearse con quienes realmente merecen estar a tu lado. Tus decisiones adquieren claridad. Tu corazón recupera su espacio. Tu mente su calma y tu alma su libertad. Descubres que la verdadera fuerza no está en soportar más de lo que puedes, sino en elegir conscientemente dónde poner tu energía, a quién darle tu tiempo y cómo entregar tu bondad.
Descubres que la bondad con criterio no solo protege tu paz, sino que potencia tu poder. Descubres que cada límite que trazas, cada no que dices, cada espacio que recuperas es un acto de amor propio, de dignidad, de respeto. Y aquí viene la parte más hermosa. Cuando eliges vivir desde esa conciencia, cuando decides dejar de ser tan bueno sin sentido y empiezas a ser inteligente en tu bondad, descubres algo que cambia tu existencia para siempre. Descubres que tu vida, tus relaciones, tu éxito y tu felicidad no dependen de la aprobación ajena, sino de la coherencia contigo mismo. Descubres que el camino hacia la libertad emocional y personal no se construye complaciendo, sino eligiendo. Así que hoy te invito a mirarte al espejo y reconocer que tienes derecho a decir no, a priorizarte, a proteger tu energía, a vivir con integridad. Hoy te invito a que comprendas que la bondad sin límites se convierte en vulnerabilidad, que la empatía sin firmeza se convierte en desgaste, que tu paz es un recurso sagrado. Hoy te invito a que empieces a vivir con criterio, a que decidas conscientemente a quién dar tu tiempo, tu energía y tu corazón y a quién no. Porque cada vez que te eliges, cada vez que respetas tus límites, cada vez que actúas desde tu conciencia, recuperas tu poder, reconstruyes tu dignidad y te acercas a la vida que realmente mereces. Hoy y cada día después de hoy, recuerda, no se trata de dejar de ser buena persona, se trata de empezar a ser buena contigo mismo, con firmeza, con criterio, con inteligencia. Porque cuando aprendes a valorarte primero, el mundo aprende a valorarte también y tu bondad deja de ser una debilidad para convertirse en tu mayor poder.